estos momentos maravillosos y porque Dios habla. Amén. Amén. ¿Hay alguien aquí? Amén. Gracias. Qué bueno. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí? Gloria a Dios. Cada cual por testado se une en nuestro corazón. Amén. Heme aquí, Señor. Amén. Amén. Todas las cosas. Amén. Te necesita. Quiero compartir una palabra que estaba leyendo esta mañana, una palabra que justo la hermana Gracias. José había citado recién. Gloria a Dios. En Salmo 37, versículo 4. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Salmo 37, versículo 4. Gracias. Aleluya. Que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. 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 Dos versículos. Gloria a Dios. Esta palabra es una palabra maravillosa porque deleitarse es alegrarse, Amén. es ponerse contento, es ofrecer lo máximo, ponerse en un lugar que estamos conformes, de acuerdo. Aleluya. Deleitarse ante la presencia de Dios es darle todo a Dios, ofrecerle todo a Dios, un cambio, una transformación. A veces nosotros quizás que hacemos cosas que no queremos hacer, pero las terminamos haciendo. Es como decía Pablo. A veces no quiero hacer cosas y las termino haciendo. No quiero hacer esto y lo hago. Porque a veces la carne luchamos con ciertas cosas. Y cuánto a veces nuestra necesidad, nuestro corazón decimos, Señor, yo quiero estar en tu presencia, quiero estar lleno de fuego, quiero acercarme a ti, quiero estar a pleno como que dice tu palabra. Gloria Y a a veces no Dios. conseguimos esas cosas. Pero a veces deleitamos nuestro corazón, ese amor que queremos tener por Cristo. Como decía recién el corito, estar cerca de Cristo, estar cerca de Dios, ser fiel, adorarlo, alabarlo y glorificarlo. Oh, y no aleluya. podemos, a consecuencia que nuestra carne lucha con nosotros. Y es como decía Pablo. Decía él, hago cosas que no quiero hacer. ¿Y cuántas veces nosotros somos débiles y queremos hacer más cosas para Dios y no podemos, no queremos, porque nuestra lucha interior no nos deja? Porque aquí el Señor sabe lo que deleitamos, sabe lo que queremos. Él conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro corazón. Él sabe que tenemos deseo de adorarlo, de alabarlo, glorificarlo, de acercarlo a su presencia. Como dice Moisés allá en el monte. Está cerca de Dios, aún no sabiendo que era Dios, estaba cerca de Dios, porque Dios le había dado esa oportunidad de él deleitar, ver la presencia de Dios, ver el fuego de Dios y ver que Dios estaba hablando con él. Oh, aleluya. Gloria. Él no Gloria a sabía Dios. lo que iba a pasar en ese monte, no sabía que se iba a deleitar, no sabía que se iba a gozar, no sabía que se iba a acercar, no sabía lo que iba a pasar, pero Dios sabía que iba a tener un encuentro con aquel que él había escogido. Bendito y alabado sea Dios. Para Dios no es imposible. Gloria a José Dios. hacía todas las cosas al revés, pero él no se deleitaba, pero en su corazón sabía que había un propósito de Dios, sabía que era escogido de Dios, sabía que Dios le había llamado por un propósito y él se había olvidado, pero Dios no se había olvidado. Aleluya. Gloria. Yo creo que Moisés en su tiempo decía, Dios me había escogido, Dios me había hablado, Dios me había dicho esto, qué bueno, me había dicho que iba a ser líder, me había dicho que iba a hacer esto, pero no pasa nada. Estoy aquí cuidando ovejas. Estoy aquí el trabajador de peón. Estoy aquí con mi suegro. Lejos de las cosas que yo tenía prometidas. Oh, Padre, aleluya. Pero usted cree que Moisés no deleitaba esas cosas, él deleitaba como deleitamos nosotros. De ser lleno de la presencia de Dios, de tener las promesas de Dios en nuestras vidas, porque es promesa de Dios, no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Todo lo que Dios habla se cumple y se tiene que cumplir. Deleítate en Jehová y Él hará y concederá la petición de tu corazón. Amén. Gloria a Gloria. Dios. Gloria a Dios. Muchas veces, como decía Pablo en Romanos 7:19, que él decía que hacía cosas que no quería hacer. Y a veces nosotros podemos hacer cosas que estamos luchando. Nosotros a lo mejor no estoy hablando de pecar. Estoy hablando de que quizás nosotros quisiéramos orar más, ayudar más, leer más, estar más cerca, más íntimo con Dios, más cerquita de Dios, más la presencia de Dios, ser templo del Espíritu Santo, que la presencia de Dios esté con nosotros, como dice la palabra, yo estaré con vosotros todos los días, no hay día por medio. Ese es el deseo de nuestro
Amén. Gloria a Jesús. Gloria. Gloria Cada a Dios. paso que tú das en la vida, cada vez que te levantas la mañana, el primer paso que tú haces, Dios sabe. El segundo paso, Dios sabe. Cuando caminas hacia el comedor, Dios sabe. Cuando sales de tu casa, Dios sabe. Deleítate en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Bendito y alabado sea Dios. Si tu deleite es el cielo de fuego, Dios concederá la petición de tu corazón. Si Dios dice, quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, Dios deleitará. Dios concederá la petición de tu corazón. Si tú quieres, yo quiero ser sano, quiero ser lleno, quiero tener sabiduría de la palabra de Dios, Dios concederá la petición de tu corazón, porque son dos cosas que Dios quiere, que deleitemos, que deseemos, que busquemos, que voltemos, que hacemos. Bendito y alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios dice, un versículo que siempre escuchamos, no hemos cansado de escuchar: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes? Las cosas grandes y ocultas de Dios son muchas superiores a las cosas terrenales. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos pasando problemas, es terrenal. Pero las cosas de Dios son tan grandes, hermano, que cuando Dios te las muestra, tú te alegras, tú te deleitas. ¿Por qué? Porque viene de Dios y Él dice: yo concederé las peticiones de tu corazón. Gloria. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice: Gloria a Dios. deleítate a sí mismo en Jehová. Amén. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Hoy lo aclamo con la palabra que siempre nos Susana. ¿Hay alguien aquí? Aleluya. Deleite, hermano. Aleluya. Cuando ese deleite es acercarse a Dios, es desear. Qué linda la persona cuando desea mucho. Cuando tú deseas algo aquí en la tierra, tú lo consigues, te alegras. Pero aquí tenemos a alguien, a veces fracasamos en la tierra. Tenemos un plan para hacer algo, o aumentar los negocios, o aumentar esto, aumentar aquello, y fracasamos. Pero en Jehová no fracasamos. Gloria. Porque la palabra de Dios dice que Él estará y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo primero es lo espiritual. Ser carro de fuego. Yo siempre me acuerdo de niño, de joven, siempre daba al Señor diciendo: Señor, qué bueno ser un carro de fuego de Dios. Y me acuerdo de la primera vez que viajamos a Brasil, estaba el pastor Jesús Gómez predicando, un hombre lleno de poder de Dios. Y él decía, hablaba sobre los carros de fuego y decía: hay hermanos que quieren ser carros de fuego, agárrense de la silla, porque el poder de Dios va a caer. Pero era algo figurativo, algo que él quería que lo agarremos con fe. Y yo me acuerdo que el día, allí en la iglesia, al farol, me agarré de la silla, me senté y me agarré así, pero por fe. Y empezó a predicar y el fuego de Dios cayó, el fuego de Dios empezó a mover y no había un alma dentro de la iglesia que no hablara en lengua y movido por el Espíritu Santo, porque la fe mueve montañas y la fe te hace